Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana de domingo. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Y vamos a comenzar pues leyendo esta porción de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4, versículos del 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Señor y Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Te rogamos, Padre, que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y renueves nuestro ser delante de ti una vez más, Señor. Ayúdanos en esta hora de estudio de tu palabra para que podamos escudriñarla adecuadamente y sobre todo aplicarla adecuadamente a nuestras vidas para que traigamos más gloria a ti y a tu Hijo Jesús, Señor. Rogamos el auxilio indispensable de tu Santo Espíritu para ayudarnos en esta tarea que es humanamente imposible y para la que somos totalmente incapaces. Pero con tu auxilio todo lo podemos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Y bien, como ya hemos visto anteriormente en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, esta carta se divide en dos partes. Hay una parte que son los primeros 3 capítulos, que es una parte más teórica, más doctrinal, y una parte práctica de aplicación a la vida cristiana, o de más aplicación, mejor dicho, que está en la segunda parte de la carta, en los capítulos del 4 al 6. Y aquí vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo va a estar básicamente diciéndole a los efesios cómo deben ya andar en su nueva vida en Cristo. Habíamos visto la semana pasada, en el pasaje del capítulo 4, versículo del 1 al 16, que el apóstol Pablo les rogaba a los efesios que andaran como es digno de la vocación con que fueron llamados. Empezaba así el capítulo 4. Entonces vamos a ver que todo lo que Pablo le va a estar compartiendo a los efesios en el capítulo del 4 al 6 va a estar basado en lo que les estuvo enseñando en los capítulos del 1 al 3. O sea, debido a que somos todo esto en Cristo, debido a que Cristo ha hecho todo esto por nosotros, en los capítulos 1 al 3 está todo eso escrito, pues ahora nosotros debemos andar de esta manera, debemos hacer esto, debemos hacer lo otro. Alguien dijo que en los capítulos 1 al 3
Pablo enseña lo que Cristo hizo por nosotros, y en los capítulos del 4 al 6, lo que nosotros debemos hacer por Cristo. Entonces, en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, en el día de hoy, los versículos del 17 al 32, hasta el final del capítulo 4, pues Pablo continúa dando una serie de instrucciones acerca de cómo se debe vivir la vida en Cristo. Primeramente, los versículos del 17 al 19, vamos a estar viendo una especie de amonestación. Sabemos que Pablo se refiere a los efesios ahí en el capítulo 1 como santos y fieles, pero aún así, en esta primera parte de este pasaje, les hace una especie de amonestación. No los está regañando, pero sí está como que captando su atención para que no descuiden algo que es importante. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, en esto consiste la amonestación que Pablo les hace en los versículos 17 al 19, que no anden como el mundo, como los otros gentiles. Nosotros, en este momento histórico que nos encontramos, en este momento histórico mundial, ¿no? Porque es un momento histórico, un momento muy específico, muy puntual de la historia del mundo, con esta cuestión de la pandemia, del coronavirus y demás, debemos estar siempre conscientes de que no podemos andar como anda el mundo. En la primera aplicación a nuestras vidas que vamos a estar viendo en este pasaje, es como si Pablo nos las estuviese haciendo hoy, 2000 años después casi de que escribió su carta, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y se aplica a nuestras vidas de manera atemporal. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, vanidad, las cosas sin valor. Actuamos de acuerdo a cómo pensamos, a lo que creemos. Entonces, no debemos actuar, no debemos andar de acuerdo a la vanidad de la mente de los gentiles, a la vanidad de la gente del mundo. ¿Cómo debemos actuar? Bueno, eso lo va a decir Pablo ahí en la segunda parte de este pasaje. Pero es bueno que tengamos claro que tiene que haber algo diferente en nosotros. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestro propio esfuerzo, es por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y que Pablo ha descrito en los primeros 3 capítulos de Efesios. Entonces, ¿cómo anda la gente del mundo? Vamos a ver si esto que Pablo describe hace casi 2000 años es aplicable al día de hoy. Dice que los gentiles, o sea, las otras gentes, los inconversos, entiéndase los que no son creyentes, andan en la vanidad de su mente, o sea, en las cosas sin valor que tienen en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, su mente está entenebrecida, sus pensamientos están oscurecidos, no ven la luz, no son capaces de ver la luz. Están también ajenos de la vida de Dios. ¿Qué vida de Dios? Bueno, pues la nueva vida espiritual que Dios ofrece a todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, que tenemos nosotros los creyentes, y que Cristo vino a esta tierra a que fuera posible que la tuviésemos. A la obra de Cristo es la que hace posible que tengamos esa vida de Dios. Ahora, dice aquí que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecidos, están ajenos, separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay ignorancia en ellos? Por la dureza de su corazón. O sea, ¿qué quiere decir ahí la dureza de su corazón? Que no han todavía reconocido a Jesús como su Salvador, como su Señor. No se han arrepentido, no han puesto su fe en Jesús. Son duros de corazón. Y debido a esa dureza de corazón, debido a su falta de fe, su falta de arrepentimiento, debido a que no han nacido de nuevo, debido a que no están en Cristo, debido a que no son creyentes, todos son expresiones para describir el mismo estado, pues hay ignorancia en ellos. Pues debido a esto están ajenos a la vida de Dios, debido a esto tienen el entendimiento entenebrecido y siguen a la vanidad de su mente. Es importante que recordemos que todos nosotros en un momento u otro anduvimos en este mismo estado, en esta misma condición.
Y es gracias a la obra de gracia, a la obra de misericordia de Cristo Jesús, de Dios el Padre y del Espíritu Santo, descrita en los primeros 3 capítulos de esta carta, que nosotros hoy podemos tener un entendimiento esclarecido, podemos ser partícipes de la vida de Dios y podemos ser un poco menos ignorantes de lo que éramos antes. Dice el versículo 19 también, los cuales, o sea, los mismos gentiles, los no creyentes, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una consecuencia directa de tener el entendimiento entenebrecido, de tener falta de conocimiento a causa de no tener a Dios en el corazón, a causa de no haber ejercido un arrepentimiento y fe genuinos, es que se pierde la sensibilidad y se entrega uno a la lascivia y al pecado y a todo tipo de impureza. Es muy interesante que la palabra en griego traducida acá, sensibilidad, es analgeo. Y de la palabra analgeo es que se deriva nuestra palabra española, analgésico. Entonces, un analgésico es algo que calma un dolor, o sea, que quita el dolor. Entonces, cuando dice aquí que han perdido toda sensibilidad es porque están como anestesiados, como dormidos por un analgésico, ¿verdad? La sensibilidad viene a ser el paralelo al dolor. Cuando tenemos un dolor, tomamos un analgésico y perdemos el dolor. El analgésico nos quita el dolor. Pues esta sensibilidad ellos la han perdido. Han perdido toda capacidad de sentir moralmente hablando. ¿Por qué razón? Porque su mente se ha entenebrecido y pues se han entregado a todo tipo de pecado. Cuando nuestra mente se entenebrece, se llena de tinieblas, pues nuestros actos siguen en nuestra mente y por lo general eso siempre va a conducir a actos pecaminosos e impuros. Dice que se entregaron a la lascivia. Lascivia es pecado, depravación sexual específicamente. Habla siempre de pecado sexual, de toda, vamos a decir, toda relación sexual ilícita a luz de la Biblia, toda relación sexual contaminada, toda relación sexual corrompida, que no esté en el diseño divino. Toda relación sexual fuera de un matrimonio sano, pues de alguna manera pudiera clasificar como lascivia. Dice que se entregaron a la lascivia, a toda la pecaminosidad sexual, para cometer con avidez, con deseo, con mucha ansia, todo tipo de impureza. Y aquí se encuentran las personas que hoy en día practican todo tipo de impurezas sexuales. Así está nuestro mundo hoy, está la zoofilia, muchas parafilias, la objetofilia, personas que sienten amor y placer sexual con objetos. Y no estoy hablando solamente de objetos sexuales creados para tales fines por mentes corrompidas, sino estoy hablando literalmente de objetos que ni siquiera están diseñados para eso. Hay en internet leí la noticia de una mujer que se casó con una estación del ferrocarril. Dice que tiene sexo mental con ella. Otra mujer que está unida emocionalmente a una montaña rusa. O sea, es tremendo hasta dónde ha podido llegar la corrupción y la impureza sexual en nuestros tiempos. Y así es como Pablo describe a los gentiles y se refiere, o sea, a las personas no creyentes. Tienen un entendimiento entenebrecido, alejados de la vida que hay en Dios debido a que no tienen a Cristo en el corazón, debido a su incredulidad. Y a causa de esto pues se han entregado a todo tipo de pecados sexuales. Y Pablo nos ruega que no andemos así. No debemos andar así. Pablo le dice a los efesios que no deben andar así, ni tampoco hoy nosotros debemos andar de igual manera. En segundo lugar, ahí en los versículos del 20 al 24, dice Pablo
más vosotros, pudiera también traducirse esa palabra como pero vosotros, crea más contraste, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué cosa es aprender a Cristo? Decía un diccionario griego que está relacionado directamente Cristo con la doctrina que enseñaba, con el Evangelio. Nosotros no hemos aprendido a Cristo, al Evangelio, la buena noticia de Cristo y a las enseñanzas, la doctrina de Cristo, no las hemos aprendido de esa manera. No hemos aprendido que lo que Pablo dice de los inconversos en los versículos del 17 al 19 es lo que tiene que estar en nosotros. No hemos aprendido eso, no, en nosotros tiene que estar otra cosa, tiene que manifestarse otra cosa, una vez más, ¿debido a qué? A la obra que Dios ha hecho en nosotros, que Pablo describe en los 3 primeros capítulos de Efesios. No es por nuestras propias fuerzas, es por la gracia y la misericordia de Dios. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ya es una aclaración, yo le diría una aclaración peligrosa en el versículo 21. Digo peligrosa porque nos tiene que hacer reflexionar. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, no puede ser que un creyente caiga continuamente en este tipo de comportamiento como si fuera un inconverso. Los creyentes podemos pecar, y de hecho pecamos todos los días. Podemos caer en una crisis espiritual que nos lleve a hacer cosas innombrables, cosas terribles. Pero no debemos mantenernos en ese estado de una manera prolongada o indefinida. El creyente puede y tiene, de hecho, tristemente, crisis espirituales por el no estar alejado de Dios, por envolverse demasiado en las cosas del mundo. Pero no puede permanecer en esa condición de una manera indefinida. El creyente tiene que superar esas crisis y crecer aún más después de eso. Y es lo que Pablo está aclarando, y por eso decía una aclaración peligrosa en el versículo 21, si en verdad le habéis oído. O sea, los que hemos oído verdaderamente a Cristo, no debemos andar de esa manera. Si hemos sido verdaderamente enseñados por Él, no debemos comportarnos de esa manera. Porque si hemos oído realmente la verdad de Cristo, si hemos sido enseñados por su verdad, la verdad de Cristo tiene que estar en nosotros. La verdad de Cristo no enseña, no forma parte de ninguna de esas cosas que Pablo ha mencionado acerca de los incrédulos en los versículos del 17 al 19. Entonces dice Pablo en el versículo del 22 al 24, lo que pudiéramos llamar como el argumento. O sea, ¿por qué nos hace la amonestación de los versículos del 17 al 19 de no andar como el mundo, como los otros gentiles? Bueno, aquí viene el argumento de Pablo, porque ustedes están en Cristo y en su doctrina, tienen una nueva vida. Vamos a ver los versículos del 20 ahí en adelante, dice, ¿no habéis aprendido a Cristo? O sea, si realmente le habéis conocido como Él es en verdad, haciendo una paráfrasis, entonces el 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la pasada manera de vivir? La que tienen los otros gentiles, o sea, es lo que les decía ahorita, todos hemos vivido en esa pasada manera de vivir, en esa vida pecaminosa en algún momento de nuestras vidas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es como si fuera un vestido, ¿no? Quítense ese vestido y échenlo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense qué contraste entre verdad y mentira. La verdad está en Cristo y lo que está en el viejo hombre son deseos engañosos. O sea, en estos placeres que el mundo practica, promete, disfruta, hay engaño, hay mentira. En todas estas perversidades sexuales y pecados que hay hoy en día, hay engaño, hay mentira. No es verdad que es lo mejor, no es verdad que es lo que más beneficio trae a nuestro ser emocionalmente, espiritualmente y aún hasta físicamente. No es verdad que esas conductas son buenas para nosotros en ninguna medida. La mejor
conducta para nuestra salud física, espiritual, mental, la salud de todo nuestro ser, es la conducta sexual que Dios diseñó, pensó y está plasmada en su escritura. Hay que despojarse del viejo hombre que está enviciado con todos estos deseos pecaminosos y engañosos, dice Pablo acá, deseos que están llenos de mentiras. Y además de despojarnos del viejo hombre, debemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Es muy interesante que Pablo diga renovados en el espíritu de vuestra mente. Bueno, pero nuestra mente no está sujeta todavía al pecado. Bueno, nuestra mente siente atracción todavía por el pecado, pero nuestra mente ha sido también transformada como parte de la obra de la regeneración, del nuevo nacimiento. Parte de esta obra que Cristo ha hecho por nosotros, esta obra de salvación, ha sido el renovar nuestra mente. Todavía no tenemos la mente de Cristo plenamente. Eso lo vamos a tener en el reino de los cielos cuando se lleven a cabo en nuestra vida todas las bendiciones espirituales que describe Pablo ahí en el capítulo 1 de su carta. Y debemos vestirnos al nuevo hombre, o sea, nos quitamos al viejo hombre, nos ponemos al nuevo hombre, que ha sido creado de acuerdo a Dios, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, fíjense, ya no están los deseos engañosos, es en la justicia, lo que es justo, lo que es equitativo, correcto, y lo que es santo. Pero justicia y santidad de la verdad. En la verdad, vamos a ver que es algo interesante que se repite en el resto del pasaje. Contraste entre la verdad de Dios y la mentira del mundo. En la verdad de Dios es donde único hay justicia y santidad. Y en esa justicia y santidad de la verdad de Dios es que ha sido creado este nuevo hombre. Por supuesto, una vez más, este nuevo hombre no lo creamos nosotros. Es así una obra de Dios. Una obra que Dios llevó a cabo en nosotros cuando creímos, como dice ahí el versículo 13 del capítulo 1. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Después va a repetir en este pasaje que estamos viendo hoy el sello del Espíritu, que es la garantía, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Espíritu viene a nosotros, luego que creemos el Evangelio, y hace toda esta obra maravillosa de la regeneración y de la transformación en nuestra vida. O sea, nos quitamos el viejo hombre, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Pero, algo interesante, ¿por qué razón Pablo le dice a los efesios y a nosotros, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo? ¿Ya eso no ocurrió en la regeneración? Bueno, la regeneración indiscutiblemente ya ha habido un cambio, una transformación tremenda y más allá de nuestro entendimiento. Pero todavía hay en nosotros una naturaleza pecaminosa, todavía el viejo hombre no ha sido destruido del todo. Entonces, cuando Pablo dice, despojémonos del viejo hombre, vistámonos del nuevo, que cada día peleemos esa batalla espiritual, esa guerra espiritual, por hacer que crezca el nuevo hombre y mengue el viejo hombre en nosotros. Por eso es que dice el versículo 23, hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces Pablo hasta aquí amonesta a los efesios diciéndole que no anden como el mundo. Y dice ahí el texto lo que dicen los otros gentiles, pero la palabra gentil es etnos, o sea, de etnias, naciones, gentes, pueblos. Entonces no debemos andar como las otras gentes. Y me gusta usar la expresión como el mundo, porque la palabra mundo se usa en la Biblia, entre otros significados, para referirse a las corrientes pecaminosas de este momento, de esta época, de la moda. Entonces, Pablo amonesta a los efesios diciéndole que no anden como el mundo. En segundo lugar, les da el argumento por el cual les amonesta de esta manera. El argumento es: ustedes están en Cristo, ustedes tienen la doctrina de Cristo, tienen nueva vida, están en la verdad. Lo que deben hacer es andar de acuerdo a esa verdad, o sea, continuar la obra de regeneración que Cristo hizo en ustedes mediante el proceso de santificación. Así es como la vamos a continuar, despojándonos cada día del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. El viejo viciado de deseos engañosos, el nuevo lleno de la justicia
y la santidad de la verdad de Dios. Y finalmente, los versículos del 25 al 32, debido a después de la amonestación, después de dar el argumento para la amonestación, vamos a ver en los versículos del 25 al 32 la aplicación práctica, lo que quiere decir no andar como anda el mundo, debido a que ahora estamos en Cristo, y lo que quiere decir quitarse el viejo hombre y vestirse del nuevo. Y Pablo va a tocar unos cuantos puntos prácticos específicos en los que nosotros tenemos que trabajar intensamente para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y en primer lugar, habla de la mentira. ¿Cómo era el viejo hombre? Viciado de deseos engañosos. ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado en la justicia y santidad de la verdad de Dios. Entonces lo primero que tenemos que quitar de nosotros es la mentira. No importa si son pequeñas, si son blancas, Nosotros tenemos muchas clasificaciones para la mentira. Y diferentes niveles, más grandes, más chiquitas, pero en Dios no hay esa clasificación ni esa diferenciación. Es mentira o verdad. Si no estamos diciendo verdad, estamos mintiendo. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestra mente, no querer jugar a ser o tratar de ser habilidosos para con Dios. De decir, no, yo no dije mentira, solamente no dije toda la verdad. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos una mente ya renovada por el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si cuando usted hace todas esas cosas, trata de justificar lo que está haciendo, dice, no, esto es ocultar una verdad, y toda esa serie de cosas que nosotros inventamos y hacemos con mucha habilidad, y en ocasiones haciendo uso de astucia, que no es una palabra positiva. La prudencia es positiva, pero la astucia es negativa. Búsquelo en el diccionario de español para que lo compruebe. A veces hacemos uso de astucia incorrectamente, cuando lo que tenemos que hacer uso es de la prudencia. Entonces queremos, hasta cierto punto, yo siento que a veces queremos justificarnos o hasta engañar a Dios, diciendo que no estamos mintiendo, que lo que estamos diciendo es una verdad media o no toda la verdad. Cuando hacemos ese tipo de cosas, hermanos, y sentimos que nuestra conciencia, que el Espíritu Santo nos está inquietando, es porque lo que estamos haciendo no le agrada al Señor. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la vida también. Lo dijo que era la verdad. Dijo también, yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, ahí cuando estaba ante Pilato. Entonces la verdad es importante. El diablo es padre de mentira, miente desde el principio, desde que tentó a Eva miente y trata de contaminar la verdad de Dios, de transformar la verdad de Dios, pero no puede, solamente puede tratar de hacerlo. Y nosotros en ocasiones caemos en sus engaños, en esos intentos fallidos que él hace de transformar la verdad de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer como creyentes, como personas que estamos en Cristo y que andamos en este nuevo hombre, que estamos tratando de quitarnos el viejo y ponernos el nuevo, es desechar la mentira y hablar verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos vamos a engañar los unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a mentir? No hagamos eso, hermano. Dice Pablo, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí Pablo usa la palabra prójimo, así que la sugerencia, o mejor dicho, la ordenanza, porque está en imperativo, la de hablar verdad con su prójimo, no solamente con nuestros hermanos en Cristo, sino con todas las personas, creyentes o no, porque el prójimo es todo aquel que nos rodea. Y debemos hablar verdad con nuestro prójimo. Lo segundo que menciona Pablo, pues es la ira y el enojo. Entonces vamos a ver que hay varias palabras en el idioma original mencionadas aquí que tenemos que analizar con cuidado. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. O sea, por lo que dice Pablo aquí en primer lugar, hay alguna manera de airarse que no es pecado. O sea, dice airaos, pero no pequéis. O sea, es posible llegar a airarse,
pero sin caer en pecado. Y el problema es la palabra de la que proviene el verbo usado ahí en el versículo 26, airaos, es la misma palabra que se usa en Marcos 3:5. Lo voy a buscar un momento, porque fíjense lo que dice Marcos 3:5. Marcos 3:5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, es el Señor Jesús de quien se está hablando aquí. Este es el pasaje del hombre de la mano seca, donde él sana a este hombre. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Interesante, dice con enojo y entristecido al mismo tiempo. Esta palabra que dice aquí, enojo, que es algo que experimentó el Señor Jesús, ligado con tristeza a causa de la dureza del corazón, de la incredulidad de los que estaban ahí en la sinagoga, es la misma palabra que convertida en verbo, o sea, están en la misma familia, es que Pablo usa aquí, airaos. Otro detalle interesante es que el airaos está en imperativo, pero un imperativo que según el erudito griego Walter Roberts es un imperativo pasivo. O sea, no es una orden a que nos airemos, sino una orden pasiva en el sentido de que nosotros podemos no obedecerla. O sea, Pablo no nos está mandando a airarnos, sino que cuando experimentemos ese, vamos a decir de esta manera, no sé si es la mejor manera de expresarlo, ese enojo santo, como el que experimentaba el Señor en el pasaje que citamos, como el que experimentó el Señor cuando llegó al templo y estaba ahí todos los negociantes y los que cambiaban dinero y demás, ese enojo por el celo de Jehová, que habla el Antiguo Testamento, el celo de Jehová, que me consume el celo de tu casa, etc. Ese tipo de enojo santo es el que nosotros estamos autorizados a sentir y no es pecado, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Airaos pero no pequéis, o sea, de esa manera, pero sin llegar al pecado. ¿Cuál sería el pecado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, dar rienda suelta a ese enojo y seguir cultivándolo al punto que llega a ser algo negativo. La palabra aquí traducida enojo es otra palabra en el griego y sí es una palabra que siempre tiene una connotación negativa. Y de hecho es el único lugar en el Nuevo Testamento que aparece la palabra, es aquí en Efesios 4:26. Así que podemos experimentar una ira santa, un enojo santo. En español son sinónimos hasta cierto punto, pero en el idioma original no. Entonces podemos experimentar una molestia debido a que se está cometiendo una gran injusticia, a que se está profanando lo santo, no sé, por cualquier cuestión de una índole espiritual. Podemos experimentar molestia, pero sin llegar al pecado. No debemos dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso está ahí Pablo citando el Salmo 4:4. Y el punto está en que no debemos dejar que crezca, que eche raíces nuestro enojo. Debemos procesarlo lo antes posible. Y termina diciendo en el 27, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que una cuestión de un enojo santo, ¿no? Como decimos, entre comillas, algo por lo cual era natural, era permitido que nos enojásemos por una cuestión, incluso vamos a decir que alguien está profanando algo santo, que está blasfemando contra Dios. Eso puede causar en nosotros un enojo santo hasta cierto punto, pero no al punto de que eso perdure, cree raíces de amargura y nos haga a nosotros odiar a esa persona o tener contra ella pues deseos pecaminosos de matarle o de golpearle, etc. Por eso es que no debemos dejar que ese enojo eche raíces. Debemos reconocerlo, procesarlo, evacuarlo adecuadamente, pero no darle rienda suelta ni que eche raíces en nuestro ser, porque entonces estamos dándole un espacio, como un asiento para que se siente, ¿no? Un espacio a Satanás, y eso por supuesto que no es bueno.
En tercer lugar, Pablo habla del robo. En estos tiempos de necesidad aquí en nuestro país, si antes ocurría, pues ahora, aunque hay muchas regulaciones y control y demás, seguro que está ocurriendo en alguna que otra medida. Ya en día aquí en Cuba no se le dice robo al robo, se le dice lucha, búsqueda, ¿verdad? Como dice el personaje este de Ruperto del programa televisivo humorístico Vivir del Cuento. Ya el robo, el hurto en nuestra nación se le ha cambiado el significado y se le han añadido otros adjetivos descriptivos, la lucha, la búsqueda, etcétera. Ustedes saben. Pero dice la palabra de Dios, el que hurtaba, el que está hurtando, el que está robando, no hurte más, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no solamente Pablo exhorta a no robar, ¿verdad? Los ladrones, por supuesto, roban para mantenerse, para no tener que trabajar. Es más fácil tomar lo que otro ha logrado con su esfuerzo y no tener que esforzarse uno mismo. Eso es hasta cierto punto el objetivo o la causa principal del robo. No querer trabajar yo y querer cogerlo todo hecho. Pero dice Pablo, el que hurte no hurte más, sino trabaje con sus manos para lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo para que se autoabastezca, para que se sustente a sí mismo, sino para que tenga para darle a los que necesitan y a los que no pueden quizás trabajar. Entonces contrasta ahí la mentira con la verdad, la ira, vamos a decir, santa, el enojo santo contra el enojo nocivo, el robo con el trabajo honrado. Y en el versículo 29 menciona otro elemento, que este elemento, además de la mentira, la ira, pues nos impacta a todos, aunque seamos creyentes. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí la palabra corrompida es la palabra que se usa en el griego para hablar de frutas cuando se echan a perder, ¿verdad? Una fruta cuando se pudre, que ya apesta, que no sirve, que no puede ser consumida porque está en mal estado, además ya su sabor no es agradable. Pues así describe a este tipo de palabras Pablo. Dice, ninguna palabra así podrida, inservible, salga de vuestra boca, sino, vamos a ver que Pablo siempre va a estar contrastando lo negativo con lo positivo en estas aplicaciones prácticas que está dando a partir del versículo 25. No nos dice, no hagas esto, sino haz esto otro. O sea, el cristianismo es una vida de acción, no es una vida de inacción. El cristianismo es no es una vida de prohibiciones, sino de exhortaciones. No solo se nos dice en el pasaje no hagan esto, sino que se nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y la idea del pasaje más que prohibirnos, hacer cosas, lo que nos está mandando a hacer aquellas que debemos hacer como hijos de Dios, como personas renacidas que estamos despojándonos del viejo hombre para vestirnos del nuevo. Y todo en base a la obra que Cristo hizo en nosotros. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Déjenme decirle que por lo general cuando vemos esta expresión pensamos en las malas palabras, ¿verdad? En las groserías. Pero ese no es el único significado que tiene esto. O sea, por supuesto que las groserías, las malas palabras pueden clasificar o clasifican dentro de palabras corrompidas, ¿no? Palabras podridas, inservibles. Pero el punto del pasaje está en el valor, o mejor dicho, en la utilidad que tienen nuestras palabras. Más bien lo que Pablo nos está queriendo decir es, no salga de vuestra boca ninguna palabra inútil, ninguna palabra que no sirva, ¿verdad? Las palabras corrompidas, al igual que las frutas podridas, no sirven. Una fruta está destinada a ser alimento, a ser una bendición a nuestro cuerpo. Si está podrida, ya no sirve
al propósito con el que fue creada. Nuestras palabras han sido en primera instancia creadas para dar gloria a Dios, para dar edificación al prójimo. Sabemos que el pecado ha afectado eso radicalmente. Y Pablo exhorta aquí a aquellos que estamos en el proceso de crecimiento espiritual, de santificación, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, a que no salgan de nuestras bocas palabras inservibles, palabras que no cumplan con el propósito por el cual Dios nos ha dado el don del habla, que no es otro que edificar, dar gracia a los oyentes. Y aquí la palabra gracia es la misma charis, o sea, la palabra que habla Efesios 2, de que por gracia soy salvo, o sea, que de nuestra boca sacan palabras de edificación, no palabras corrompidas. Y palabras de edificación a fin de que, o sea, con el propósito de que los oyentes, los que oyen nuestras palabras, reciban gracia, reciban de la gracia de Dios. Así que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de todo este problema, ¿no?, mundial con esta enfermedad, debemos estar claros que como creyentes no debemos acudir nunca a la mentira, ni a la ira nociva, al enojo, al enojo impulsivo, ni al robo, bajo ningún concepto, ni mucho menos debemos dar rienda a que nuestra boca hable palabras corrompidas. Sabemos que a veces nos agota la paciencia, la situación, la necesidad, las malas decisiones de algunos gobernantes o de personas que tienen cierta posición de autoridad, pero Dios las ha puesto en ese lugar, y si nosotros estuviésemos en ese lugar, posiblemente también de cuando en vez meteríamos la pata y cometeríamos alguna que otra equivocación. Así que la situación, por muy desesperante, por muy difícil que sea en estos momentos, que la situación no nos lleve a con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras palabras que han sido creadas para dar gloria a Dios y edificación al prójimo, no sea un instrumento de maldición, un instrumento de expresar palabras inservibles, corrompidas, que no tienen ningún propósito. O más bien que no tienen un buen propósito, porque las palabras corrompidas sí tienen propósito, pero es un propósito destructivo, que no da gloria a Dios y no edifica a su iglesia. Dice el versículo 30, muy importante, otra cosa que como creyente no debemos hacer, no contristar al Espíritu Santo. Y esto está en total sintonía con el resto de la carta y con lo que veíamos ahí en el capítulo 1, versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu es un sello, es una garantía eterna de que estamos en Cristo y no se va, no abandona nuestro ser. Así que cuando nosotros mentimos, cedemos al enojo y la ira, robamos, hablamos corrompidamente, el Espíritu no se va de nosotros, se queda ahí. ¿Pero qué le ocurre? Se entristece. Entonces Pablo está haciendo como una especie de cierre en esta primera parte de las aplicaciones prácticas que empezó ahora a partir del versículo 25, como queriéndonos decir, todas estas cosas que les he dicho hasta aquí, cuando a pesar de que somos creyentes, cedemos y mentimos, nos airamos inadecuadamente, o sea, damos rienda suelta a ese enojo que trasciende la puesta del sol, robamos, hablamos corrompidamente, pues lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo. Y nos recuerda a ese Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ese Espíritu Santo está ahí, no se va. Ya les dije que es la garantía de nuestra salvación porque nos sella. O sea, como es el que nos sella, sigue estando ahí cuando pecamos, cuando cedemos ante estas cosas, y por ende lo que hace es entristecerse dentro de nosotros. Y sigue Pablo ahí dando instrucciones prácticas y específicas a partir del versículo 31 y 32, que es como un cierre para este pasaje completo, y también para esta última parte del pasaje del versículo 25 al 32. Entonces el versículo 31 nos dice lo que no debemos hacer, una vez más. O sea, siempre está este contraste entre lo que no debemos hacer, que es lo que hace el mundo, y lo que debemos hacer por tener al Espíritu Santo, por estar en Cristo.
quítense de vosotros toda amargura. ¿Verdad? El cristiano no puede ser una persona amargada. Si usted ha entendido Efesios capítulo 1 al 3 y todas las bendiciones que tenemos y todas las grandes cosas que gozamos por estar en Cristo, ¿cómo usted va a ser una persona amargada? A pesar del problema que haya, no puede ceder ante la amargura. Pablo estaba preso escribiendo esta carta, y en Filipenses estaba preso también, y dice, estad siempre gozosos. ¿Ya? Pablo era un ejemplo vivo de estas cosas que él está escribiendo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Aquí esta palabra enojo es la cuestión pues negativa. Quítese toda ira, o sea, ni siquiera debemos airarnos, o sea, debemos procurar vamos a decir que en la medida de las posibilidades, ceder lo menos posible ante la ira, aún la ira santa, ¿verdad? Como vemos en los evangelios, Jesús no experimentó ni dio rienda suelta a ese sentimiento en muchas ocasiones. Fueron ocasiones muy específicas en las que lo que estaba ocurriendo eran cuestiones espirituales y que implicaban hasta blasfemia contra el Señor. O sea, esas son las únicas situaciones extremas en las que el Señor Jesús pues se airó adecuadamente, sin caer en pecado. Así que hagamos nosotros lo mismo. Si en algún momento cedemos a la ira, que sea porque el celo de Jehová nos consume, pues el amor por las cosas del Señor pues nos apasiona, que sea por eso y no por cuestiones banales, materiales o de este mundo. También debe quitarse de nosotros toda gritería. Y la palabra gritería quiere decir alboroto, todo tipo de desorden, la maledicencia. Muy interesante esta palabra. Esta palabra en griego es casi literalmente, se leería como blasfemia. De ahí viene la palabra blasfemia. ¿Y qué cosa es maledicencia? O qué cosa es blasfemia. Pues es decir de alguien o de algo de la peor manera posible. Por eso cuando se blasfema contra Dios es porque se está diciendo contra Dios lo peor que se pueda imaginar. Entonces, de nosotros se debe quitar también la blasfemia. Por supuesto, a veces pensamos en blasfemia y solo pensamos en Dios, en el Señor, pero podemos blasfemar contra otra persona cuando hablamos cosas peyorativas de una manera cruel, destructiva y con el único objetivo de disminuir el valor de esa persona, humillarlo en todo el sentido de la palabra. Y finalmente dice toda malicia. Esta palabra malicia también es interesante. Me hace pensar en algo simpático, algo que le dicen a los niños, ¿verdad? A veces algunos padres le dicen a los niños, no toques eso, que eso es caca, ¿verdad? A veces hacemos eso y no les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Entonces, nada más y nada menos la palabra malicia en el griego es kakia y significa maldad, todo tipo de crueldad en el sentido malvado, perverso, pecaminoso, ¿verdad? Como la maldad del diablo, así, maquiavelismo, ese tipo de cosas. Y específicamente en este pasaje, quitar de nosotros toda malicia, toda maquinación, todo mal hacia otras personas, todo mal que podamos generar en nuestra mente, crear, planificar contra nuestro prójimo. Entonces, quitad de nosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, blasfemia y toda malicia. Eso debe ser quitado. Y el versículo 32 nos dice lo que debe ser añadido, lo que debe abundar en nosotros. Ahí la palabra antes puede ser también traducida como sino, o sea, haciendo el contraste entre lo que no debemos hacer en el versículo 31 y lo que debemos hacer en el versículo 32. Sino sed benignos unos con otros. Y esta palabra benignos quiere decir útil a otras personas, quiere decir también amable,
bueno. O sea, debemos ser, aplicando pues todo lo que Pablo nos ha dicho hasta acá, también vemos que es como un cierre del pasaje, útiles a otras personas. Debemos serle de utilidad a los demás, al Señor en primer lugar, pero también a nuestros hermanos y a aquellos que nos rodean. Debemos ser amables, es lo que hay la palabra benignos unos con otros, ¿no? Amables, útiles a los demás, es lo que la palabra quiere decir. Misericordiosos, pues, que aplicamos misericordia, que aplicamos pues lo mismo que Dios ha tenido con nosotros, el mismo modelo de misericordia que Dios nos ha enseñado a través de su trato hacia nosotros mediante Cristo, pues ese mismo tenemos que darnos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos perdonó Dios a nosotros en Cristo? Todo. El perdón de Dios en Cristo, que consiste en que Dios, nuestro castigo, lo echó sobre Cristo en la cruz del Calvario, ahí Dios echó todo. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, los más terribles pecados que hemos cometido y los que estamos por cometer todavía. Dios los echó todo sobre Cristo. Y ahí fue pagada toda nuestra deuda. De esa manera Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y dice aquí Pablo que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó. Ahorita les decía que en el versículo 26, cuando dice airaos, es un imperativo pasivo, ¿no? Que no es que tengamos que hacerlo obligatoriamente, es algo opcional, pero indiscutiblemente si hemos de airarnos, que sea de esta manera y por esta razón. Pero el resto de las cosas que Pablo está diciendo, el resto de los imperativos, son todos activos. O sea, sí son órdenes que Pablo está dando a los efesios que debemos cumplir. Entonces, perdonándoos no es una opción. Perdonándoos unos a otros es algo que nos está aquí mandando Pablo, Dios a través de Pablo. Y el patrón de comparación, ¿cómo nos vamos a perdonar? Es el más sublime modelo de perdón, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Así que no hay nada que nadie, hermano o no, nos pueda hacer que nosotros tengamos la obligación, que nosotros no tengamos la obligación de perdonarle. Entonces, hermanos, resumiendo, en primer lugar, Pablo continúa su parte práctica de la carta, su parte de mandamientos, de instrucciones para los efesios, para la iglesia y para nosotros hoy, en la situación actual que nos encontramos de pandemia, de aislamiento social, etcétera, etcétera. Comienza por darnos una amonestación: no andemos como el mundo. En medio de estos tiempos no debemos andar como el mundo, no debemos andar en las mismas pasiones desordenadas, en los mismos pecados de cualquier índole que el mundo anda. En medio de esta pandemia, no nos dejemos llevar por la corriente de la desesperación, de la desesperanza, etc. No andemos como el mundo. En segundo lugar, ¿por qué razón no debemos andar como el mundo? Porque estamos en Cristo, porque Cristo ha hecho una gran obra de transformación en nuestras vidas, ha hecho una gran obra en nosotros. Y estamos en el proceso de cada día quitar de nosotros el viejo hombre y cada día vestirnos del nuevo. Y todo esto porque el viejo hombre está viciado de deseos engañosos, pero el nuevo ha sido creado en base a la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Y finalmente, ¿cómo debemos aplicar esto que Pablo nos ha dicho en esas primeras dos porciones? O sea, no andar como el mundo, porque estamos en Cristo y en su doctrina, en su enseñanza y tenemos nueva vida. Pues una aplicación práctica que Pablo nos da es pues desechando la mentira, desechando el enojo que persiste, no airándonos innecesariamente para no pecar, no robando sino trabajando nuevamente de manera que tengamos para compartir con los demás, hablar palabras de edificación y de bendición, no palabras corrompidas,
Y todo esto para que no contristemos, para que no hagamos entristecer al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que seguirá estando en nosotros como señal y sello hasta el día de nuestra redención, hasta que se cumpla el día de Jesucristo y recibamos la herencia gloriosa que Dios tiene para nosotros. Finalmente, Pablo nos exhorta a quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda blasfemia, todo tipo de maldad, de maquiavelismo. Y lo que en la práctica debemos pues desarrollar los unos con los otros es el ser amables, el ser misericordiosos, el ser perdonadores. Todo esto debido a que Dios nos perdonó todo en Cristo. Amados hermanos, en medio de estos tiempos de pandemia, de aislamiento social, de crisis, de tanto sufrimiento, preocupación, desesperanza, no debemos andar igual que los otros gentiles, que el mundo. Porque nosotros estamos en Cristo, hemos conocido la verdad de Cristo, su enseñanza, estamos en Él. Esa es la razón por la cual no debemos andar como el resto del mundo. Como sí debemos andar, es practicando la bondad, la amabilidad, el ser útil a otros, usando nuestros labios, nuestra boca para proferir palabras que den gloria a Dios, que den edificación y bendición a la gente. Aplicar la misericordia y el perdón hacia aquellos que nos rodean cuando nos hagan malas acciones, cuando peguen contra nosotros, porque Dios lo ha hecho también así con nosotros. Dios permita que en medio de esta pandemia nosotros podamos aplicar todo esto que Pablo le comandó, le dijo a los Efesios hace casi 2000 años, pero que sigue teniendo tanta aplicación hoy como en el momento que lo dijo. Que podamos ser luz y sal donde quiera que nos encontremos, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos de nuevo, no andando como el mundo, sino andando como hijos de Dios, como personas que estamos en Cristo y que hemos sido transformados por Él. Porque en nuestras acciones manifestándose todas esas virtudes cristianas que Pablo cita. Oremos. Señor y Dios que estás en el cielo, sabemos que es un reto para nosotros lo que tu palabra nos ha mostrado en esta hora, pero sabemos también que tenemos al Espíritu Santo tuyo, Señor, que nos ayuda en nuestra debilidad, que intercede con nosotros, que nos da la fuerza y la capacidad para cumplir con tus mandamientos. Ahora, Señor, queremos rogarte que tú permitas que andemos de una manera diferente al mundo, estando conscientes que estamos en la verdad de Cristo, Señor, y que estamos en un proceso de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Que no haya en nosotros enojo que trascienda, que si en algún momento nos airamos sea ira santa por cosas espirituales y no por cuestiones banales, sin llegar a caer en el pecado, que se quite de nosotros toda maldad, toda gritería, toda blasfemia, Señor, toda cuestión negativa y pecaminosa que tiene que ver con el viejo hombre, que sea quitada de nosotros y que cada día surja por tu Espíritu Santo el ser más benignos, ser más amables, más útiles para los demás, el ser misericordiosos y ser perdonadores. Todo esto son motivados por el sacrificio que tu Hijo Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuando nos encontremos en esos momentos clave en los que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que tu palabra nos ha enseñado esta mañana, que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente la obra de Cristo, tu sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, para que eso sea la motivación suficiente para obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo abundantemente.